Ok, entonces, ¿cómo vamos a comparar medidas? Vamos a hacer un ejemplo. Yo voy a partir esta manga, ¿sí? Con una línea recta. ¿Sí se acuerdan cómo hacíamos una línea? Crear, línea, dos puntos. Selecciono dónde voy a ubicarla. Siempre que mi pieza esté en blanco, quiere decir que puedo trabajar sobre esa pieza. ¿Sí? Presiono con clic izquierdo el mouse, arrastro hasta seleccionar la línea, suelto, ya cuando esté en negra la línea, suelto y se sujeta la línea. Clic derecho, puedo poner vertical, horizontal, ¿sí? O simplemente la podemos hacer en la forma en que nosotros querramos, ¿sí? En la ubicación que nosotros querramos. ¿Listo? ¿Sí se acuerdan de esa herramienta, más o menos? Bueno, entonces vamos a partir esta pieza. Luego vamos a cortar, ¿sí? Vamos a separar estas piezas. ¿Cómo lo hacemos? Crear, pieza, trazo o trace. Selecciono las líneas. Siempre las voy seleccionando en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Termino de seleccionar todas las líneas que van a formar el perímetro. Doy clic derecho, aceptar. Y me dice acá, seleccione líneas internas y puntos a trazar. Sí tengo yo una línea interna aquí que es de esta abertura, ¿no es cierto? Entonces selecciono, doy clic derecho, aceptar y va a salir la pieza. Aquí se me despliega este menú y me dice que ponga el nombre de la manga. Entonces le voy a dejar como blusa dama manga 1. Por default ya se pone como en el nombre el número 1. ¿Sí? Clic derecho, aceptar. Y luego voy a sacar la otra pieza. ¿Sí? Saco. ¿Sí? Y lo tengo acá. Cuando yo despiezo, ¿qué necesito aumentar? Dani, ¿qué necesito aumentar cuando despiezo? Costuras. Exacto, entonces vamos a aumentar costuras. Nos vamos a esta opción de Advanced y seleccionamos Sims y costura, ¿sí? Entonces selecciono en estos, en las líneas donde dice los cortes, ¿sí? Mientras esté en blanco, acuérdense siempre puedo trabajar sobre esa pieza. Presiono el clic izquierdo del mouse y arrastro hasta seleccionar la línea. Está en negro, suelto y se convierte a rojo. Estoy en blanco. Presiono hasta sujetar la línea. Está en negra, suelto y está en rojo. Clic derecho, aceptar y se me despliega esta opción. Y me dice ingrese la costura, la cantidad de la costura. Y voy a ingresar 1 centímetro de costura. ¿Listo? Pongo aceptar. Si ven esas líneas entrecortadas por fuera de la pieza, esas son las costuras. Entonces, con este botoncito de acá, puedo ocultarlas o verlas. Pero, ¿se acuerdan que yo les decía que las líneas... Denme un minuto, chicos, disculpen. Perdón, chicos. Entonces, aquí les explicaba que las costuras se adicionan, pero mientras están entrecortadas y por fuera, quiere decir que no forman parte del perímetro. ¿Sí? Entonces vamos aquí a intercambiar las costuras. Las vamos a crear para que se formen como parte del perímetro. Entonces voy acá, avanzado, costuras, intercambiar.
selecciono cada pieza, ¿sí? Solo con un clic sobre cada pieza, doy clic derecho a aceptar y automáticamente se intercambia. Se adicionan las costuras. Si yo activo estos dos imanes que tengo aquí, que es geométrico y precisión, puedo hacer puedo sujetar la línea de costura, ¿sí? Seleccionando el punto para que se enganche al punto de la otra pieza y ver si la costura está bien, ¿sí? Entonces ahí yo puedo visualizar que esta costura está bien cruzada. Ahora, cuando nosotros ya tenemos una pieza básica escalada y en esa hacemos cortes, por default, cuando las separamos, el sistema nos da un escalado, ¿sí? Que es este de acá, en este caso. Y me dice que estoy escalando punto 67, 69 y 72 en X en este punto. Y en Y estoy escalando punto 9, 96 y 98. ¿Sí? Reviso el siguiente. Igual con editar delta. Con editar delta puedo revisar el escalado. ¿Sí? Entonces reviso acá que en cambio en X está creciendo punto 36 y en Y punto 5. Lo pongo acá y reviso que está igual el crecimiento entre estos dos puntos. Y este de acá, el punto de acá del corte, está igual que el otro, que el corte pequeño. ¿Sí? Entonces yo tengo dos posibilidades aquí. Puedo dejarlos tal cual, porque es un escalado por default que me da el sistema, o puedo modificar, ¿sí? Pero ¿cómo yo determino eso? Primero haciendo una comparación. ¿Cuál es el objetivo del escalado? Que las piezas desde la talla pequeña hasta la talla grande mantengan su forma y su diseño, ¿sí? Entonces, si yo en este caso hice un corte, ¿qué quiere decir? Que en la talla pequeña, aunque la manga sea más pequeña, el corte tiene que verse proporcionado, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Profe, yo no entendí por qué hizo ese corte en la manga, perdón. Ya, les hice ese corte para revisar otra de las herramientas que tenemos en escalado, ¿sí? Entonces les decía que primero cuando hacemos un corte en una pieza tenemos que adicionar costuras, ¿sí? Chicos, un minuto, disculpen. Perdón, chicos. Entonces, bueno, Cami, lo que pasa es que les hice ese corte para que vean ustedes una opción también que tenemos para verificar el escalado, ¿sí? Entonces, y cada corte que nosotros hacemos en el patronaje tenemos que adicionar costuras, por eso las tenemos, las había adicionado.
que analizar. Les explicaba que cuando nosotros escalamos, el objetivo de escalar es que todas las piezas de todas las tallas sean iguales y se vean en la misma proporción, desde la talla más pequeña hasta la talla más grande. ¿Listo? Entonces aquí habíamos revisado el escalado de estos puntos que están por default, ¿no es cierto? Esos dos y los de acá, de esta pieza. ¿Sí? Y damos y revisamos. Estos puntos son igualitos entre las dos piezas. Este punto es compatible con este y este con este. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Sí? En este caso. Para comparar si el crecimiento está bien, primero puedo hacer un cambio de tallas y revisar si cambiando entre tallas se me distorsiona el diseño. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Reviso, primero dejo que se asomen las costuras, dejarlas visualizar, ¿sí? Pongo control H para borrar el nido y activo las dos opciones, geométrico y precisión, ¿sí? Selecciono una línea de costura y la arrastro hasta la otra pieza para que se crucen las costuras, ¿sí? En estas yo voy a cambiar la talla para ver cómo se está creando ese escalado y si me conviene mantener el escalado por default. Selecciono las dos piezas, doy clic derecho aceptar y me posiciono en la talla 2. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, no tengo ninguna modificación extraña ni tampoco se está deformando. Y sobre todo el mayor objetivo, se mantiene la forma que yo necesito en esta manga, ¿sí? En el corte y la distribución que yo necesito. Entonces es uno de los objetivos principales que sí hemos cumplido. Y a partir de eso también puedo hacer yo una comparación del crecimiento, ¿sí? ¿Qué tengo que tomar en cuenta también yo cuando hago un escalado? Cuando hago un escalado en las piezas con corte, aunque tenga corte, eso quiere decir que esto no me va a interferir en el largo de la pieza que yo estoy escalando, es decir, la básica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que mi manga completa tiene que medir lo mismo que esta manga que tiene cortes. Entonces voy a hacer esa comparación. ¿Sí me entendieron hasta ahí, chicas? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Y cuadramos esta pieza sobre esta. ¿Sí? Sí, ¿Tienen profe. alguna pregunta? Si ven que está igualita. ¿Sí? Entonces puedo hacer ese tipo de comparaciones. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Ya, entonces ese es uno de los objetivos del momento de hacer los cortes y las comparaciones que yo puedo hacer. Siempre cuando ya voy a volver a trabajar en las piezas, las paso a la talla base que tenía, ¿sí? Que en este caso era la talla 8. Oculto costuras para ya no ver esas costuras y poder. Ya, ahora chicas vamos a hacer otro proceso. ¿Cómo puedo también yo comparar cuánto está creciendo de talla en talla? ¿Sí? Puedo hacer una copia de esta pieza. ¿Sí? Nos vamos a escalado. Y nos dice cambiar talla. ¿Sí? Y voy a cambiar a las 6. ¿Listo? Esta misma pieza la voy a copiar. ¿A dónde me voy? A crear pieza, copiar pieza. Selecciono la pieza y sale automáticamente un duplicado. En esta pieza yo voy a cambiar de talla.
la voy a dejar en talla 8. ¿Sí? Luego voy otra vez y copio otra pieza y la voy a dejar a esta en talla 10. ¿Sí? Entonces, en mi cuadro de tallas me decía que el cuerpo, el crecimiento del cuerpo de largo total era de 1.5. ¿Sí? Entonces yo voy a medir. ¿Sí? Voy a medir si en verdad está creciendo 1.5. Me voy a verificar distancia entre dos líneas y voy a activar esta opción que dice horizontal. Ya activa esa opción, presiono en la línea desde donde yo quiero medir en forma horizontal. Clic derecho aceptar y se va a ubicar la línea. Igual acá en el mismo punto y acá en el mismo punto. Clic derecho aceptar y voy a poder verificar si en verdad en ese salto de tallas de la 6, la 8 y la 10 tengo una diferencia de 1,5. ¿Sí? ¿Sí lo ven? 56.2, 57.9 y 59.3. ¿Listo, chicas? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Ok. Ahora vamos a hacer otro. Listo. Vamos a limpiar las medidas y la vamos a dejar en la talla base. Que es la 8. Ya. A esta espalda le vamos a hacer unos cortes. Sí, con líneas rectas. Crear, línea y 2 puntos. ¿Sí? ¿Cómo se creaba una línea? Ya está activa la herramienta. Arrastro presionando el clic izquierdo del mouse. Arrastro hasta la posición. Si suelto, quiere decir que me va a salir a esta medida, en la medida en la que estoy. Si no, presiono los dos clics derecho e izquierdo al mismo tiempo y se activa la regla. ¿Sí? Y voy a poner en la opción de fin, voy a poner 10 centímetros. Voy a dar clic derecho y voy a poner vertical hasta sujetar la línea de sisa para que se sitúe hasta ahí la línea. ¿Sí? Ahí, chicos. Ok. Y luego vamos a hacer un corte también acá. ¿Sí? Lo voy a poner a 6 centímetros y de forma horizontal. ¿Sí? Clic derecho, aceptar. Entonces voy a sacar esas piezas, voy a extraer esas piezas. Voy a sacar esto. Esto. Y esto. Ya. Tengo que aumentar costuras, ¿no es cierto? En los cortes, ¿verdad? Sí, profe. Vamos acá. Vamos a agregar aquí costuras. 1 centímetro. Doy clic acá. Están todas por fuera. Voy a intercambiar, me voy avanzado, costuras de intercambiar. Selecciono, clic derecho aceptar y pasan a ser internas, ¿sí? Las líneas de costura. También tengo que tomar en cuenta que estas líneas son a lomo de tela. Me voy a modificar y hacer lomo y selecciono las dos piezas, ¿sí? Ahora
Aquí nosotros también podemos ver que me está dando un escalado por default en este punto. ¿Sí? Me dice que está escalando punto 57. Si yo veo que no, igual no se modifica la línea y que está bien, siguiendo el curso que yo necesito, la dejo. Listo. Igual voy a medir estas de acá. Vamos a revisar cuánto me está escalando esta línea con edit delta. Y me dice que está 0 en X y en Y. ¿Sí? Y esta pieza solo me está escalando igual que la pieza de la hombrera. ¿Sí? Está escalando igual punto 57. ¿Sí? Entonces, si yo quiero, este escalado lo puedo distribuir entre las dos piezas. De lo contrario, puedo mantenerlo. En este caso lo vamos a mantener para ver el fin de la herramienta que vamos a usar. ¿Sí? Es esta la herramienta. Vamos de escalado. ¿Sí? Y vamos a utilizar otra vez largo de línea. ¿Sí? Y puedo yo revisar cuánto me está creciendo esta pieza. ¿Sí? Esa pieza me está creciendo 1 centímetro, ¿verdad? ¿Sí? Pero si yo ubico acá y selecciono esta, me suma. ¿Sí? Me dice que el escalado de esta pieza más de esta pieza de cada talla el salto es de 1.4. ¿Sí? Y así dependiendo de las líneas que yo utilice. Puedo seleccionar las sisas, varias líneas a la vez, ¿sí? Y me va a indicar igual aquí la línea 1, la línea 2, la línea 3, el total de lo que miden esas líneas y cuál es el escalado de esas, ¿sí? Entonces, aquí me dice que en la línea de centro atrás crece 1.4. También puedo revisar en los contornos, ¿sí? Y la idea es que esto en el básico se escalaba 1 centímetro, ¿sí? Es decir, que aunque yo haga el corte y tenga que distribuir el escalado, se tiene que mantener el 1 centímetro. ¿Listo? ¿Sí, chicos? ¿Sí entendieron esta parte? ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a revisar. Me van a ayudar a hacer un ajuste. ¿Sí? Vamos acá. Esta con esto. Entonces vamos a medir. ¿Sí? Voy a medir las sisas, las 3, el delantero y las espaldas. ¿Sí? Y la voy a comparar con la manga. Ok. Entonces, Gesa, ¿escuchas? Sí, profe. Ya. Gesa, en el primer cuadrito tenemos la medida de las líneas de sisa del cuerpo, ¿sí? Las 3 líneas, la que hicimos del corte de la hombrera y la sisa completa. ¿Listo? Del delantero. Entonces en este cuadrito me dice que en la primera línea mide 9.5, la segunda 10, la tercera, que es la línea de la sisa del delantero, mide 16. Este sería el total, ¿no es cierto? El total de las 2 líneas, de las 3 líneas sumadas. ¿Sí? ¿Hasta ahí está entendido? Sí. Y este sería el escalado. Ya. En cambio, la de abajo son las sisas de la manga. ¿Qué ajuste yo tendría que hacer? Chequearle entre las dos opciones.
¿Qué, profe? No le escuché bien. Chequéale entre las dos mediciones qué ajuste tendríamos que hacer. ¿Sí? ¿Entre los totales? Entre los totales. Sí, ¿qué ajuste tendría que hacer? ¿Tendría que hacer un ajuste de medida o un ajuste de escalado? Compárale esta, porque la idea de estos cuadritos es que yo tengo que calzar estas medidas con las de la sisa para poder ensamblar la blusa. La cosa sería entre las dos diferencias, ¿verdad? Si no me equivoco. Ya. O sea, ¿sí o no, profe? La diferencia Me de qué? confunde un poco esa parte. La diferencia de los escalados. Ajá. Ya, mira, la idea es la siguiente. Aquí tenemos las líneas de sisa, ¿no es cierto? Tenemos una medida y la diferencia del escalado, el factor de conversión del escalado, ¿verdad? En el segundo cuadrito, en cambio, tenemos las líneas de la sisa de manga, o sea, la copa, ¿sí? Dos líneas, esta es la suma. La diferencia del escalado, es decir, el factor de conversión de talla en talla, que es 2,28. Y esta suma, en cambio, me dice que mi cabeza de manga, ¿sí? Es más grande que la sisa, ¿sí? Que está en la talla pequeña, 6 milímetros. En la talla, ya sí, en la 8,5, en la 10,3 y en la 12,25. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Puedo modificar. Si aquí me dice que está más grande la cabeza de manga con respecto a la sisa donde tengo que pegarla, la puedo modificar. Es la información que nos da estos cuadros. Eso es lo que tenemos que analizar y de lo que nos tenemos que dejar llevar, ¿sí? Para poder hacer correcciones previo al ploteo o a lo que sea, ¿sí? Y también, en este caso, el escalado dice que solo hay una diferencia de 1 milímetro. Eso no habría inconveniente. Si ustedes desean y son tan perfeccionistas, lo podríamos enviar de cero, ¿sí? Corregir ese milímetro. Pero 1 milímetro es algo, una tolerancia, o sea, casi nada, no se nota nada, ¿sí? No es tan notoria, entonces se la puede mantener. ¿Listo? Sí, chicos, ya. Ok. Ya. En este cuadrito, Jonathan, ¿qué me dice el cuadrito? A ver qué dice el cuadrito. El Está primer sumando cuadrito. igual. Ya, el primer cuadrito están sumando las dos piezas del posterior. Y me está dando el escalado. Y el segundo cuadrito, Me dice que tiene diferencia de 1 centímetro a 1 milímetro. 1 centímetro es el escalado. Ah, ¿Ya? Y la suma, es una 2,8. 2,08. ¿por qué me dará esta suma entre esas dos piezas? ¿Porque la una está más grande que la otra o qué? Claro, el delantero, ¿sí? ¿Por qué está más grande? Ajá. Por la pinza, por la vincha que tenemos en el centro, ¿sí? Tendría que estar 4, pero como acá yo tengo 2 centímetros de costura, entonces ya me toma en cuenta también estos 2 centímetros de costura, ¿sí? Entonces la diferencia entre el delantero y la espalda es la vincha. ¿Listo? Ya. Y también me dice que no hay diferencia de escalado, que es de 0. Entonces eso que va a cuadrar. ¿Listo? Ok. Ok. Ahora vamos a hacer de acá. Dani. Profe, En este cuadrito, ¿qué me indica? que tenemos casi
1 centímetro de diferencia. Ya. ¿Por qué por qué es 1 centímetro de diferencia? Si te diste Por el cuenta. escalado que había dicho. Exacto. Estamos escalando las líneas de costado, ¿sí? Pero yo aquí seleccioné las dos, la línea de acá con esta. El momento que yo selecciono dos líneas, me suma, ¿sí? Entonces me dice que el Sí. escalado de esas dos líneas es 1 centímetro. Si yo selecciono una línea por sí sola, mide solo 0,5, ¿sí? Esa es la que también tenemos que tomar en cuenta. Listo, Cami. Ok, perfecto. Ok, chicos. Entonces, como les había dicho, el deber, ya les voy a subir para que ustedes completen la blusa, ¿sí? Con el escalado. Entonces, y me enviarían la blusa con todo el escalado, ¿sí? Eso, chicos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿No? No, profe. Ok. O sea, ¿va a abrir la misma tarea o va a abrir otra? No, les envío, como les digo, la tarea que es que completen el escalado. Cuello, puños, manga y pinzas. ¿Sí? Ya. En base a eso vamos a terminar la tarea. Me envían el día, bueno, les voy a poner de fecha hasta el día martes.